este momento es el momento de escuchar la palabra de Dios, pero ahora sin interrupción. Como ustedes ven, yo con todos nuestros invitados tenemos estas conversaciones, pero ahora yo me salgo del panorama para permitir que nuestros invitados de las 8:40 de la mañana de todos los días que llegan hasta acá lancen una palabra sin interrupción, porque es de su corazón, primero del corazón de Dios. Dios lo pone en el corazón de ellos y ellos lo comparten a nuestros corazones. Por eso esta sección se llama De mi corazón a tu corazón. En la mañana de hoy, el pastor Luis Berríos, el hombre que ciertamente tengo que decir estas notas, y yo sé que el pastor es un hombre humilde, no lo va a decir, pero sin lugar a dudas, este hombre de Dios, Dios lo usó hace unos viernes atrás para lanzarnos una palabra poderosa en términos de poder nosotros acercarnos a la presencia de Dios. Hay una orden ejecutiva, pero ¿cuál es la orden de Dios? ¿Cuál ha sido la orden de Dios? Y nos movió a movernos a poder de alguna manera encaminar un proyecto de oración para ver cuál es la orden divina, no la orden ejecutiva del gobierno, sino la orden divina. Y el pastor Dios lo usó de manera poderosa. Los que estuvieron este día son testigos de la manera en que Dios nos dio una palabra. El pastor Jesús Rivera estaba conectado también con nosotros en ese momento, y luego que el pastor Berríos finalizó la jornada y su palabra, dialogué con el pastor Jesús Rivera sobre cómo Dios nos había hablado y ciertamente de ahí en adelante comenzó toda una programación que el viernes pasado se dio desde todas las plataformas de Redentor 104, nuestras plataformas y un montón de plataformas más. En pocas palabras, fue una programación de 14 horas de programación ininterrumpida de oración, y llegó a miles y miles de personas, y no tenemos duda que hayamos impactado a sobre más de 1 millón de personas el viernes pasado, para la gloria de Dios, en términos de lo que fue el tocar a la gente, gracias a la palabra que el Señor dio, que Dios usó a este hombre de Dios, que Dios usó al pastor Ángel Clas, lo usó también antes de todo esto ocurriera para también darnos una palabra, y para la gloria del Señor, Redentor 104, ¿verdad? Dios lo usó, fueron sensibles en escuchar la voz de Dios. La voz de Dios, y juntamente Redentor 104, Hablemos, tertulia pastoral, hicimos, ¿verdad? Se programó todo esto, y gracias al pastor Jesús Rivera, óigame, el viernes pasado me parece que llegamos, y pastor, sin lugar a equivocarme, los números que hemos podido ir mirando, yo sé que básicamente estamos sobre 1 millón de personas impactadas que de alguna manera escucharon lo que de Puerto Rico y el mundo estaban escuchando, naciones hablando con Dios. Pastor, te doy la bienvenida. Gracias por dejarte usar por el Señor. Pastor Luis Berríos, él es pastor de la Iglesia Bautista de Country Club, con la palabra de la mañana y con el así dice el Señor. Pastor, que el Señor te use nuevamente con grande poder. Amén. Un saludo a la audiencia de Hablemos, y tenemos que rápido cuidarnos de decir que toda la gloria le pertenece al Señor y que simplemente hemos hecho lo que teníamos que hacer y no tenemos razones para vanagloriarnos de nada, sino cuidarnos de darle toda la gloria al Señor. Así es. Sin antes, ¿verdad? También hacer la nota de agradecimiento a hombres como Jesús Semidey y Jesús Rivera, que entendieron que Dios estaba detrás del asunto y pusieron manos a la obra y pudieron desarrollar ese proyecto glorioso. Yo entiendo que la meta se alcanzó. Yo entiendo que la sobrepasamos, pastor. Claro, entiendo que definitivamente pudimos unir a gente de diferentes partes del mundo y que fueron impactadas a través de ese proyecto, y la gloria y la honra se la damos al Señor. Tengo que decir algo, Jesús. Estaba escuchando el segmento anterior y Jesús Rivera tiene que estar ahí escuchando, y él sabe que él y yo no hemos hablado nada. Bueno, Jesús y yo no hemos hablado hace tiempo en términos de interaccionar. Y la palabra que tengo para compartir en esta hora tiene relación con lo que ustedes estaban hablando en el segmento anterior. Así que vamos a entrar a lo que vinimos, y que el Espíritu Santo tome control de todo lo que así va a ser en esta hora. Amén. Así que quiero señalar el detalle de que quiero compartir una porción de la Escritura en el libro de Ruth, capítulo 1, el versículo 1. Libro de Ruth, capítulo 1, verso 1.
Dice la palabra en la versión Reina Valera: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y la tierra se refiere a la nación de Israel. Generalmente, en muchas ocasiones, cuando la Biblia hace referencia a la tierra, se refiere en un contexto primario a la nación, al pueblo de Israel. Y dice, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él, su mujer y 2 hijos suyos. Él, su mujer y 2 hijos suyos. Yo te doy gracias, Señor, por esta palabra y pido que tu Espíritu Santo haga posible que al salir pueda hallar cabida en los corazones para que dé frutos a 30, a 60 y a 100 por uno. Te doy la gloria a ti por la gracia que me das para poder transmitir la enseñanza, y toda la gloria es para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mire, mi hermano, mi hermana, el tema para esta ocasión es: Señor, vuelve a visitarnos. Señor, vuelve a visitarnos. Mire, el pan es un alimento esencial en muchos hogares. Hay personas a quienes les fascina comer pan. Quien pasa cerca de una panadería, en el momento que están horneando pan, le llegan los olores y con mucha facilidad puede detenerse para entrar a comprar pan. Pero qué decepcionante resulta ser que cuando, a pesar de que haya olor a pan, ya lo han vendido todo. No sé si hay alguien en mi audiencia que le ha pasado eso. Pues mire, Elimelech, el esposo de Noemí, decidió mudarse a Moab con su esposa y sus 2 hijos, porque en su tierra había hambre. Faltaba el pan del alimento necesario para su nutrición. En el contexto sabemos que cuando habla de pan, no está hablando del pan que usted y yo nos gusta comprar, sino más bien se refiere al alimento. No había la cosecha, no había la producción necesaria para producir los alimentos que ellos necesitaban, y por eso habría hambres. O sea, el texto usa el contexto de pan, pero a eso es lo que se refiere. Sin embargo, yo estoy utilizando la imagen del pan que cotidianamente nosotros compramos para consumir. Ahora, dice el verso que leímos que este varón era de Belén de Judá. Y resulta interesante que Belén significa casa del pan. Y no había pan en la casa del pan. Por eso Elimelech emigró a otra tierra en busca de pan. Lamentablemente perdieron la vida tanto él como sus 2 hijos. Hoy yo quiero establecer una relación entre la experiencia que hemos estado mencionando con lo que pasó con Elimelech y sus hijos, y finalmente pues con su esposa Noemí, quien Elimelech salió de Belén, la casa del pan, con la experiencia. O sea, yo quiero comparar esa experiencia que se describe allí de él salir de Belén, la casa del pan, hacia Moab, con la experiencia que estamos viviendo hoy en día en muchas de nuestras congregaciones. En esta reflexión de mi corazón a tu corazón, quiero que entendamos que cada templo donde se congrega el pueblo de Dios representa un Belén. Cada templo tiene que ser un Belén en el que la gente vaya y encuentre pan del cielo. Resulta decepcionante que nosotros como pastores y pastoras le ofrezcamos pan a la gente y cuando entren lo que hayan es olor a pan y no pan. El olor a pan representa que hubo, pero que ya no hay. Hay lugares que viven del recuerdo de alguna visitación de Dios, pero ya no hay pan. A veces le ofrecemos pan a la gente y lo que tenemos son migajas de pan. Le ofrecemos a la gente encuentros con Dios, y cuando vienen lo que tienen es encuentros con el ser humano y no con Dios. Se dan cuenta la gente de que quienes están al frente lo que puedan estar haciendo son otras cosas que realmente se pueden salir del contexto real para lo que se supone que se congrega el pueblo de Dios, pero no están promoviendo ni tampoco facilitando el hecho de que el pan del cielo descienda. Amados compañeros y compañeras, es triste que en nuestro Belén lo que haya es olor al recuerdo del pan del cielo, olor al recuerdo de algún avivamiento pasado, que vivamos recordando los tiempos de las glorias pasadas y que en el presente haya poca o nada de la manifestación de la gloria de Dios en medio de nuestras reuniones. A mí como pastor
no me gustaría que el Señor diga de la congregación que puso bajo mi responsabilidad lo que dijo a la iglesia de Sardis. ¿Sabe lo que le dijo? Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Apocalipsis capítulo 3, verso 1. Está fuerte, mi hermano, mi hermana. A mí no me gustaría que el Señor dijera eso de la congregación que puso bajo mi responsabilidad. Yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives y estás muerto. Nos podemos llenar la boca diciendo que somos una iglesia de avivamiento. Podemos repetir que creemos en el poder de Dios y que creemos en el avivamiento. Pero ¿de verdad lo estamos viviendo? ¿En serio queremos que la gloria de Dios se manifieste en nuestras reuniones? ¿Estamos dispuestos a enfrentar el peso de su gloria? Lo otro que a mí me inquieta es que tampoco me gustaría que el Señor me diga lo mismo que le dijo a la iglesia de Laodicea. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta era una iglesia que decía ser rica, que no tenía necesidad de nada. Pero la evaluación del Señor arrojó que era una iglesia tibia, desventurada, miserable, pobre, ciega y estaba desnuda, lo dice Apocalipsis 3:17. Con toda probabilidad, esa iglesia se jactaba de contar con la presencia de Dios y con su respaldo. Pero el Señor le dice, yo estoy afuera llamando a la puerta para que me dejen entrar y se va a formar la verdadera fiesta. Mire, yo recuerdo una anécdota que se trataba con una mujer de escasos recursos y de clase social pobre, que trabajaba haciendo limpieza en un templo de una congregación a la cual ella no pertenecía. Lo curioso de ese templo era que era un templo bien majestuoso, era completamente alfombrado, tenía bancos acoginados, por dentro eso era una cosa hermosa, espectacular. Y la señora estaba impresionada como lucía aquel templo. Nunca había asistido a una reunión con ellos, nunca se había ido a un culto, pero el pastor de la iglesia que le había contratado, ella se entrevistó con él y le dijo, ay, pastor, a mí me gustaría hacerme miembro de esta iglesia. Ella estaba impresionada por lo linda que lucía la iglesia, el templo como tal. Y el pastor dijo, pues hermana, yo voy a hablar con los hermanos de la iglesia para presentarles su solicitud y cuando que ellos me digan, pues yo le dejo saber. Finalmente se dio la llamada reunión o asamblea y vinieron los resultados. Cuando el pastor se reunió nuevamente con la hermana, le dijo, hermana, tengo que notificarle, lamentablemente, la iglesia, los miembros no aceptaron su solicitud y no le conceden membresía en la iglesia. La señora se entristeció, aquella hermana se puso triste, se compungió y se fue. Se fue y no regresó más al trabajo de limpiar aquel templo. El pastor se quedó inquieto, preocupado, pensando en qué habría pasado con la hermana. Él sabía que se había ido dolida por lo que había pasado, porque no le habían querido dar la membresía en la iglesia. Y entonces él estaba inquieto con eso y un día se encontró con la señora. Y cuando la vio, hermana, usted no sabe cuánto yo anhelaba poder encontrarla. Yo estaba inquieto, estaba preocupado porque sé que aquella situación le debe haber impactado de una manera negativa. Y entonces ella dijo, sí, pastor, aquello a mí me dolió. Usted no sabe cuántas lágrimas yo derramé orando delante de la presencia del Señor porque no me quisieron aceptar en aquella iglesia. Pero ¿sabe qué? El Señor me consoló. El Señor me dio palabra. ¿Y sabe qué me dijo el pastor? Me dijo el Señor, pastor. Me dijo, mi sierva, no te preocupes porque no te hayan querido aceptar en esa iglesia. Porque si a mí, que soy el Señor, no me dejan entrar, que no te hayan aceptado a ti, no significa nada. ¡Wow! Tremendo. Así que necesitamos que nuestra gente tenga encuentros con Dios en las actividades de nuestras iglesias. Tenemos que pedir al Señor que nos use para despertar en el pueblo hambre de la presencia de Dios, que tengan hambre del pan del cielo. Pero no basta con decirlo, tenemos que vivirlo. Repito, necesitamos que la gente que participa de nuestras actividades tengan encuentros con Dios, que encuentren el pan de su presencia y no migajas en nuestros cultos. ¿Sabe usted por qué Noemí regresó a su tierra después de perder a su esposo y sus 2 hijos? Bueno, dice el versículo 6, porque oyó en el campo de Moab
que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Oyó allá estando en Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Se enteró que Dios había bendecido a su pueblo con buena cosecha, con alimento en abundancia. Esa visitación de Dios con buena cosecha representa o es tipo de un avivamiento. En la historia de la iglesia se registran varias visitaciones de Dios con avivamientos que produjeron cambios significativos en la iglesia y en la sociedad. Habacuc hizo una oración en su tiempo que me parece que debemos hacerla nosotros también. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y yo quiero leer cómo lo dice la versión Nueva Biblia Viva. Allí dice: Señor, he oído todos tus hechos poderosos y he quedado fascinado. En este tiempo de tanta necesidad, repite tus actos poderosos como los hiciste en tiempos anteriores. Muéstranos tu poder y sálvanos. En medio de la cólera, acuérdate de tus principales virtudes. Son la bondad y el perdón. Mi hermano, mi hermana, necesitamos una visitación divina. Necesitamos que Dios vuelva a visitarnos con verdadero pan que alimente nuestro espíritu y produzca cambios en la iglesia y en la sociedad. Necesitamos que Dios vuelva a visitarnos con un poderoso avivamiento. Y para mí, yo no busqué definición en ningún diccionario. Para mí, avivamiento quiere decir avivar. Y me viene a mi mente la imagen de una fogata de leña cuyo fuego está por apagarse, que hay que hay que avivarlo. Y yo recuerdo a mi abuela cuando ella utilizaba un cartón o algo para soplarlo, para que la llama volviera a encenderse, y le ponía más leña para avivar el fuego. Ahora yo me pregunto, ¿habrá gente dentro del pueblo de Dios interesada en un avivamiento? ¿Será eso sería ese deseo una prioridad para la mayoría de los hijos de Dios en el tiempo que estamos viviendo? ¿Por qué necesitamos que el Señor vuelva a visitarnos? Bueno, yo entiendo que necesitamos que el Señor vuelva a visitarnos porque hemos estado viviendo del recuerdo precisamente de avivamientos pasados, de los humitos que solamente quedan, de lo que fue aquel gran avivamiento, pero que lo podemos experimentar en nuestro tiempo. Yo creo que necesitamos que el Señor vuelva a visitarnos porque tenemos mucha elocuencia y conocimiento, pero poca demostración del poder de Dios. Necesitamos que Dios vuelva a visitarnos porque dentro del pueblo de Dios, dentro del pueblo del Señor, se ha perdido el temor reverente a Dios y a su palabra. Necesitamos que Dios vuelva a visitarnos porque nos hemos conformado a este mundo y hemos caído en una zona de comodidad. Necesitamos que Dios vuelva a visitarnos porque hay mucho pueblo sirviendo desde la orilla, a distancia, porque no quieren profundizar en las aguas del río de Dios. Necesitamos que Dios vuelva a visitarnos porque tenemos que volver al primer amor. Necesitamos que Dios vuelva a visitarnos porque dentro de su pueblo hay tibieza espiritual, apatía, indiferencia, falta de compromiso serio con Dios y con su obra. Necesitamos que Dios vuelva a visitarnos para que nuestros espíritus sean despertados para realizar la tarea que nos ha sido encomendada. Necesitamos que Dios vuelva a visitarnos para que nuestros espíritus sean despertados, mi hermano, y que podamos entonces movernos en la dirección que Dios quiere que nos movamos. Mi hermano, necesitamos la visitación de Dios porque hay estructuras de opresión, tanto a nivel espiritual como institucionales, que tienen que ser derribadas en el nombre de Jesús. Necesitamos que Dios vuelva a visitarnos para que el Señor despierte a su iglesia esa pasión por los perdidos. Necesitamos que Dios vuelva a visitarnos porque hay gente dentro del pueblo de Dios honrándolo solamente de labios, pero su corazón está lejos de él.
Necesitamos que Dios vuelva a visitarnos para que tanto niños, jóvenes, adultos y ancianos manifiesten las obras de Dios. Recuerda lo que dice Joel capítulo 2, que después de eso dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y dice allí todo lo que ocurrirá una vez venga ese derramamiento. Mi hermano, mi hermana, necesitamos que Dios vuelva a visitarnos, porque hay quienes anhelamos un derramamiento del Espíritu Santo que como lluvia tardía madure a su iglesia, provoque una gran cosecha de alma para el reino y que nos prepare para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mi oración a Dios en esta hora: Señor, vuelve a visitarnos. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En este tiempo de tanta necesidad, repite tus actos poderosos como lo hiciste en tiempos anteriores. Muéstranos tu poder y sálvanos. Que el Señor te bendiga rica y poderosamente en esta mañana. Pastor, tenemos hermanos y hermanas afirmando la palabra de esta mañana. Por ejemplo, tenemos a la pastora Viviana Ochoa diciendo: alábale, así es Dios, ayúdanos. El pastor Miguel Ramos desde Pensilvania nos dice: santo es Dios, Dios ayúdame, ayuda, Dios ayude y nos avive en el nombre de Jesús. Ángel Cartagena Bernardi nos dice: eso, amén, eso es así. La pastora Omaira Magnami nos dice: visítame otra vez, Señor. Amén, gloria a Dios, ayúdanos a avivar tu poder. Sin lugar a dudas, hay gente de diferentes lugares, pastor, conectado con nosotros, escuchando esta palabra y ciertamente siendo ministrados y bendecidos por la gracia del Señor. Si usted nos está escuchando y está de acuerdo que ciertamente esta palabra ha sido para ti y para mí, vamos a decirle al Señor: avívanos otra vez, avívanos. La pastora misionera Janet Cedeño nos dice: poderosa palabra. Pastor, sin lugar a dudas, necesitamos, como hablábamos con el pastor Jesús Rivera en la intervención anterior, necesitamos volver a las escrituras. Amén. Necesitamos volver a ser llenos del Espíritu. Necesitamos demostrar que ciertamente el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Así que Dios permita, pastor, que esta palabra que usted ha predicado hoy aquí con nosotros, de su corazón a nuestro corazón, comience, pastor, una experiencia gloriosa en cada uno de nosotros, empezando por mí. Yo necesito decirle al Señor, y hoy se lo digo a Dios: avívame también a mí, avívame, lléname de tu presencia. Así es, el templo Lemuel de Panamá nos dice: así es, lo necesitamos ya. Óigame, si usted está ahí, dígaselo también al Espíritu: avívanos, Señor, avívanos, llénanos de tu presencia, llénanos de ti. Aleluya, pastor. Y me parece que en esta mañana, mire cómo nos dice Javier Ovalle: avívanos, Señor, aleluya, poder de Dios. Y pastor, me parece que este tiempo es un momento para que usted pueda orar al Señor y que se cumpla el deseo de su corazón, el deseo de Dios, el deseo de nosotros es que el Señor nos avive. La pastora Lice Carraquillo nos dice: aviva tu iglesia en medio de los tiempos. Y ahí la pastora dice: empieza por mí. Y yo también digo lo mismo, pastora, que empiece también el Señor por nosotros y que cada uno de los pastores seamos promotores de un poderoso avivamiento en nuestras congregaciones. Pastor, amén. Haga esta oración para la gloria del Señor. Continuamos en tu presencia, Padre Celestial, en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Gloria Jesús. a Dios. Estamos delante de ti en humildad. Así, Señor. Suplicándote, Padre, vuelve a visitarnos. Sí, Señor. Vuelve a visitarnos, Señor. Ayuda. Que se cumpla, Señor. Que se cumpla no solamente en una región, sino a nivel mundial en diferentes países. Una visitación poderosa de tu Santo Espíritu. Un Pentecostés que pueda ser internacional, a nivel mundial, no lo que podamos estar oyendo en diferentes partes de vez en cuando, sino que para el tiempo que estamos viviendo necesitamos que nos visite, Señor.
Necesitamos que nos visites y que llegue un poderoso avivamiento, que traiga un despertar en tu pueblo, que traiga un despertar en el liderato, que traiga un despertar que provoque cambios significativos, no solamente en el seno de la iglesia, sino también a nivel de la sociedad, que nosotros podamos ser de los que trastornan al mundo con tu poder, con tu gracia, con tu gloria, y que la gente sea impactada por tu gracia para querer abrir sus corazones y recibir a Jesucristo. Te damos gracias, Dios mío, porque al venir esa visitación con un poderoso avivamiento, oh Dios del cielo, habrá mayor consagración, habrá mayor entrega, habrá mayor compromiso, habrá mayor respuesta a la obra y a la tarea que tú nos has encomendado en la gran comisión. Gracias, Señor, porque ese despertar, esa visitación traerá y hará posible que salga pasión, que surja pasión en nuestros corazones por las almas que se pierden. Oh Dios del cielo, gracias, porque sabemos que estamos a punto, estamos en espera de que del cielo venga esa visitación, para que en cada templo de nuestras iglesias, en y fuera de Puerto Rico, la gente que vaya a buscar pan encuentre el pan de tu presencia, encuentre ese pan que representa la presencia tuya, que tenga encuentros contigo, no con nosotros, Señor, y que ese encuentro produzca transformación, que ese encuentro produzca cambio, que ese encuentro produzca liberaciones, que ese encuentro haga posible que se rompan cadenas, que ese encuentro haga posible que se pudra el yugo a causa de la unción de tu Espíritu, y veamos cambios significativos. Que de la misma manera como en el segmento anterior hablábamos de lo que provocó aquel avivamiento en la calle Azusa, que así también volvamos a ver, pero de mayores proporciones, Señor, de mayores proporciones. Lo necesitamos. Y te repetimos en el nombre de Jesús, Señor, vuelve a visitarnos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué poderosa experiencia. Visítanos, Señor. Te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Definitivamente, pastor, una tremenda palabra esta mañana, un reto y un desafío tremendo. Así es, así es. La gente continúa con nosotros compartiendo. Wanda Colón nos dice amén, amén, amén. Ayúdanos, dice la pastora Viviana Ochoa, ayúdanos a estar listos para ese poderoso avivamiento. Me parece que sin lugar a dudas esta palabra es una palabra que nos reta de manera poderosa y nos coloca frente a nosotros esa necesidad de pedirle a Dios, Señor, aviva tu obra, aviva tu obra, aviva tu obra. Giovanna Ramírez nos dice, te necesito, Señor, visítame. Oh, poderoso, poderoso, poderoso. Sandra Juárez nos dice, Señor, no hay nada como tu presencia. Es lo que hace que los cultos sean cultos y no reuniones evangélicas. Aleluya. Amén. Necesitamos el poder del Espíritu. Lorna Ortiz está conectada con nosotros. Qué bueno. Oiga, pastor, palabra poderosa. Palabra poderosa. Pastor Ricardo Acevedo Cabán. Pastor Ricardo, un abrazo. Y el pastor nos dice, amén, te necesitamos. Mi abrazo, pastor. Pastor, ¿cómo la gente puede conectarse con usted, pastor? El pueblo está escribiendo, la gente está recibiendo, ha recibido esta palabra. Gloria a Dios por eso que el Señor le ha usado para su gloria. ¿Cómo la gente puede conectarse con usted, con su ministerio, pastor? Sí, antes de llegar ahí, déjame repetir un momentito un detallito. Sí. Recuerda cuando hablábamos citando a Habacuc, que sí cuenta su experiencia y decíamos que queremos hacer esa oración. Sí. Habacuc comienza a decir, he oído tu palabra, o sea, y temí. Y temí. Y entonces yo, la otra versión dice, me he enterado de lo que tú has hecho, de las cosas que tú has hecho en el pasado. Y por eso temí. Y yo creo que cuando nosotros nos podemos recordar lo que Dios ha hecho en otros momentos, tenemos que estar conscientes de que yo quiero eso. Así es. Necesitamos eso. Así es. Es importante que eso ocurra en nuestro tiempo. Y por eso es que le dice, aviva. En medio de los tiempos que estamos viviendo, Señor, aviva tu obra, necesitamos eso. Y cuando escuchamos de lo que ustedes estaban hablando, de lo que ocurrió con ese avivamiento poderoso en aquella época, para allá, para el 1900, allá, mi hermano, Él sigue siendo el mismo Dios. Gloria. Y no debemos estar
pensando o meramente viviendo del recuerdo de lo que pasó allá, sino que seguimos sirviendo al mismo Dios que está presente y que puede darnos esa visitación en este tiempo. Y seguiremos afirmando, visítanos, Señor, visítanos en este tiempo. Mira, pastor, desde Chile, nuestra amiga Ada López está diciéndonos, amén, te necesito, Espíritu Santo. Oye, desde Panamá, desde Chile, de México, de Estados Unidos, tengo gente por otras plataformas, de nuestras páginas, Pensilvania, Florida, de Tennessee, que nos han estado escribiendo y he estado viendo los mensajes de ellos hace unos minutos que están en otras páginas, no necesariamente en Tertulia, en la de Tertuablemos, y nos están escuchando de tantos lugares y nos están diciendo, visítanos, Señor. Me parece que hay un cántico generacional de gente de todas partes del planeta pidiendo el Señor envía un avivamiento y úsanos para que este avivamiento se haga posible. Pastor, tremenda palabra. Como decíamos, para este tiempo llegamos al reino. Así es. Los pastores y pastoras estamos aquí en este tiempo y queremos ser promotores, instrumentos a través del cual Dios muestre su gloria. ¿Dónde se pueden comunicar con el pastor Berrío? Bueno, usted entra a la página de Facebook de la Primera Iglesia Bautista de Country Club. Ahí puede ver la programación nuestra. Nosotros estamos dando actividades los domingos a las 10 de la mañana. Las transmitimos por Facebook. Los miércoles estamos trayendo a través de Facebook también, trayendo estudio de la palabra. Y si de alguna manera podemos ser de bendición, como decías ahorita, si algún hermano fuera de Puerto Rico a través de este tipo de plataforma, podemos entonces interaccionar y compartir. Pero mi número personal es el 787-536-2234. 787-536-2234. Ahí estamos para servirle. El pastor Luis Berrío es un hombre de Dios. Pastores y pastoras que nos escuchan de tantos lugares para la gloria de su nombre. Mire, si usted necesita un hombre para pastor de experiencia de más de 30, 35 años de ministerio, que pueda compartir una palabra con ustedes, con sus líderes, con grupos que ustedes han visto, que es un hombre que ciertamente es un hombre de Dios. Pues mire, las redes sociales, ahora mismo estas plataformas nos unen en todas partes del mundo. No hay que coger un avión ya para poder hacerlo. Así que estas plataformas están listas para eso. Ahí está la información del pastor Luis Berríos. Gente que yo sé que va a bendecir la vida de todos nosotros y también de todos aquellos que ciertamente Dios le permita llegar. Mira lo que dice el pastor Yamil Torres. El pastor Yamil nos dice, gloriosa palabra. Gracias, Señor, porque tú hablas a tu iglesia. Ayúdanos. Qué bueno. Pastor, qué bendición. Nuevamente agradecido porque el Señor te ha usado para que en este cierre para este cierre, que es el comienzo de este fin de semana, donde muchos pastores y pastoras este domingo predican. Amén. Ya sea presencial con los 25% que comienza el domingo, o ya sea a través de Zoom, o ya sea a través de cualquier otra plataforma, no importa por donde sea, pastor y pastora, que cuando salgas y compartas la palabra, se promueva el poder del Espíritu sobre ti. La gente que está al lado de allá, no importa que sea presencial o por la cámara, la gente sienta que mira, el pastor o la pastora está bajo el poder del Espíritu. Amén. Que la gente lo sienta, que la gente diga, wow, está bajo el poder de la gloria de Dios. Así que pastores y pastoras, que el Señor les use con grande poder. Pastor Luis Berrío, gracias por estar con nosotros, hermano mío. Bendiciones. Sabes que te amamos, hermano. Un abrazo.